Buenas tardes de domingo. Finalizamos semana con un podcast que lo calificaría de interesante, con buenas recomendaciones y con un autor que tienes que escuchar y valorar tú mismo. Antes de dar paso a nuestro invitado, quiero recordarte que abajo en la descripción encontrarás todos los enlaces a nuestras redes sociales. Recuerda visitar nuestra web literaria llamada Un Rinconcito para Leer. Y ahora sí, hoy damos la bienvenida a Julio Marín. Buenas tardes, Julio. Gracias por acompañarnos un domingo más en nuestro canal. Comenzamos por la primera pregunta. ¿Quién es Julio Marín y cuándo comienza a escribir? Bueno, Julio Marín pues es un escritor que siempre ha tenido esa pasión y esa inclinación hacia la escritura desde bien pequeñito. Siempre he soñado con historias, siempre he fantaseado. Y bueno, es una vez empieza la universidad cuando comienza a tener las técnicas y los conocimientos mínimos quizá para poder empezar a crear una historia coherente que pueda hilarse y que pueda llegar a ver la luz en algún momento. Y, y bueno, pues poco a poco creo en mi cabeza, por así decirlo, un proyecto en el que digo, bueno, voy a intentar cumplir este sueño, que es publicar un libro. Y, y bueno, vamos a ver si lo consigo. Me di unos márgenes, unos mínimos, y la verdad es que todo fue saliendo a pedir de boca. Y bueno, soy Julio Marín, pero realmente, como más me puedo definir, pues es eso, como un creador de historias. Me encanta crear historias, tanto en versión libro como versión guión, como cualquier otra versión, un vídeo, un corto, cualquier cosa que sea que implique crear una historia. En abril de 2018 publicas tu primer libro llamado Los tres suicidios de Marcos Ruiz. ¿Dónde podemos adquirir tu libro y qué podemos encontrar en él? Sí, fue a finales de abril cuando publiqué el primer libro, Los tres suicidios de Marco Ruiz. Ese libro se puede comprar a través de Amazon, aunque si lo quieres en digital, suscribiéndote a mi página web, te lo mando totalmente gratis. Además es un libro que tuvo una reedición hace un par de años. Y bueno, es una historia en la que vas a encontrar una de los temas y de las temáticas que más me gustan a mí, que no te la voy a decir porque no quiero hacer spoiler, pero bueno, es el primer libro en el que me expresé, en el que expresé mi idea, en el que expresé lo que a mí me gusta de los libros. Es un manejo más psicológico, ¿no?, de la historia. Y, y bueno, lo que pretendo con esta historia es básicamente hablar de la sociedad, de las personas, de esas personas que a lo mejor vemos por la calle pero que no sabemos identificar realmente cómo son y que a lo mejor están más en nuestro día a día de lo que pensamos, solamente que vamos por el mundo caminando con los ojos cerrados y no nos damos cuenta realmente de quienes nos acompañan a nuestro lado o en dirección opuesta o bueno, que simplemente se pueden cruzar algún día con nosotros. Entonces, bueno, lo que pretendo con esta historia es básicamente de hacer una denuncia social muy grande y también pues regalarte una historia en la que sorprenderte y que cuando llegues al final se te quede ahí un pellizco que te retuerza ahí un poquito las entrañas y te haga pensar un poco sobre este tema. Un puzzle de amor se publica en septiembre de 2019. Según la clasificación de Amazon, podemos verla tanto en novela juvenil como en LGTB. ¿Cómo nace esta historia? ¿Crees que tus personajes tienen algo de ti? Sí, un puzzle de amor se publicó en septiembre de 2019 y además fue una historia que me regaló muchas alegrías y que me sigue regalando a día de hoy muchas alegrías. Es un libro que tenía pendiente desde hacía mucho tiempo porque eh, en cierto modo siempre he sentido que tengo una deuda con quien soy yo mismo y que esa deuda era escribir un libro sobre una reivindicación social LGTB. Y bueno, cuando me vi preparado para crear esa historia con los mensajes que yo quería mandar, pues fue cuando me atreví a hacerlo. Y, y bueno, es una historia que sí, es juvenil y LGTB,
es LGTB, evidentemente, porque trata de en primera mano una historia de amor entre dos chicos con las diferentes problemáticas que ambos pueden tener respecto a este tema en torno a ello. Y es juvenil porque dentro de lo que cabe he intentado que buscar un público adolescente, porque la historia quiere encontrar ese momento de la adolescencia en la que te empiezas a hacer las preguntas y en la que empiezas a plantearte si te gustan los chicos. También busca ese momento en el que a lo mejor si has vivido en una familia poco tolerante, ¿no? Empiezas a autocastigarte, a generar una homofobia interiorizada. Entonces lo que quiero o pretendo con esto es que esas personas lo puedan leer y puedan entender que esos sentimientos que tienen son normales, les pasan a muchísimas más personas y que se puede salir de ellos, que no hay un futuro negro para todo el mundo, que hay formas y procedimientos de encontrarnos a nosotros mismos siendo nosotros mismos sin tener que esconder lo que somos. Entonces, bueno, en ese sentido, por eso le he dado un enfoque un poco más adolescente. No obstante, también creo que cualquier persona adulta, sobre todo familias que a lo mejor tienen un hijo o una hija homosexual y no terminan de saber cómo proceder o cómo gestionar todo eso, creo que también podría ser una historia que les ayudara. Los susurros del caracol es tu siguiente libro. Está publicado con la editorial Sol del Sol. ¿Qué género podemos encontrar? ¿Por qué te decantas por la opción de publicar con editorial? Sí, publiqué los susurros del caracol con la editorial Sol del Sol, que por cierto ya había publicado también con ella Los tres suicidios de Marcos Ruiz. Es una historia de fantasía, también soy muy fan de la fantasía, es un género que tengo pendiente, explorarlo más y mejor. Básicamente, en los susurros del caracol vas a encontrar una nueva sociedad con guiños a la sociedad actual en muchísimos temas, porque al final creo que una de las cosas en las que más se parecen las sociedades no es en el comportamiento humano respecto a los medios que hay en esa sociedad. Entonces, bueno, el egoísmo, la imposición, el extremismo con la religión, con la fe, con los dioses, la intolerancia hacia colectivos minoritarios, es decir, al fin y al cabo no es más que un resumen de lo que somos hoy día llevado a otro contexto y a otro mundo con otras características. Entonces, bueno, creo que la gente puede encontrar mucho de real en los susurros del caracol a pesar de la fantasía que trata. Y, y bueno, yo si os gustan las historias con muchos personajes, con muchas pequeñas historias individualizadas, pues creo que es un libro que puede gustarte. En mayo de 2020 publicas El legado de Marcos Ruiz, que pone fin al primer libro de los tres suicidios de Marcos Ruiz. ¿Consideras que es necesario leer el primer libro antes que este? Al ser una historia autopublicada, ¿puedes contarnos cuál fue el proceso? Julio va a responder a esta pregunta, pero antes quiero recordarte que seguirnos en nuestras redes sociales y visitar la web literaria de Un Rinconcito para Leer. Y ahora sí, Julio responde. Bueno, sí, siempre quise escribir una segunda parte de los tres suicidios de Marcos Ruiz, enfocándome en el personaje, en un personaje clave, ¿no? Que quien haya leído el libro sabe a cuál me refiero. Siempre quise dar un punto de vista nuevo, un punto de vista alternativo sobre cómo la realidad de una persona de este tipo puede variar en base a cuál sea su vida y cuáles sean los apoyos que tenga respecto a la sociedad. Y bueno, me sentí con la obligación de crear esta historia, me apetecía mucho, me lo pasé muy bien creándola. Y bueno, al final es un concepto distinto al de la primera. Muchas veces cuando me dicen si es una segunda parte, más bien digo que es un spin-off que continúa con otra historia. Creo que ambas historias se pueden leer de forma independiente. O sea que más que una segunda parte yo lo considero pues eso, una historia independiente de uno de los personajes del primer libro. El chico del corazón blandito se publica en mayo de 2020. Es el primer libro de una biología que publicarías meses después. ¿Cómo surge la idea de crear esta historia? Bueno, El chico del corazón blandito ha sido una historia muy que me ha marcado mucho porque nació en la pandemia, fue un libro que escribí muy rápido y que disfruté muchísimo, pero muchísimo, porque tuve que recordar tantas vivencias personales,
para poder extraer ciertas emociones, intentar traer una historia lo más natural y más realista posible. Y, y creo que precisamente eso es lo que destaca de este libro, la naturalidad y el nivel emotivo que tiene, porque cuando escribía esos momentos, esas historias, ese drama, yo estaba recordando momentos de mi vida o poniéndome en situaciones de otras personas que yo he conocido que han pasado por esos momentos e incluso podía llorar mientras escribía la historia. Entonces sabía que no iba a fallar en ese sentido, que la naturalidad y el nivel emocional del libro iba a impactar a muchísima gente que tuviera el corazón blandito. El hombre del corazón blandito pone fin a la biología. En tus historias no sueles llamar a los personajes por su nombre, optas por resaltar alguna característica física. ¿Crees que es un ingrediente más para mantener enganchado al lector? Sí, con el hombre del corazón blandito pongo fin a la biología, pero además también pongo fin a una historia eh, que se quedó en el corazón de muchas personas y se quedó con un sabor agridulce, que es la del puzzle de amor. Y le pongo final a dos historias de amor que merecían tener un final digno. Y bueno, aunque soy defensor de que las historias no siempre terminan como uno acaba, pero también soy defensor de que aunque no termines donde quieres terminar, puedes terminar feliz. Entonces, bueno, de eso va el hombre del corazón blandito. A lo mejor toda la vida has creído que tu camino iba hacia un sitio y pues te das cuenta de que después de 1000 viajes te descubres que a lo mejor tu sitio sí que estaba donde empezó todo. Entonces, bueno, como digo como frase más destacable del hombre del corazón blandito, es que la vida a veces es un viaje de ida y vuelta, ¿vale? Y a lo mejor el chico del corazón blandito solo creía ser un viaje de ida, pero en el hombre descubre que es un viaje de ida y vuelta. Entonces, bueno, para mí pongo punto y final a esta historia y además pongo punto y final a un concepto de mi vida y un mensaje hacia mi yo futuro que me digo y bueno, para mí, independientemente de cómo pueda gustar o no este final o este cierre, para mí es importante porque es una historia que he escrito para mí. Entonces, bueno, si hay otras personas que la pueden disfrutar, que me consta que hay gente que la disfruta y que además se ha convertido en libros que no pueden faltar en su biblioteca, pues para mí es un orgullo, porque al final son personas que seguramente por algunas razones de su vida y circunstancias, pues quizá han atravesado momentos parecidos a mí o tienen un concepto emotivo y emocional parecido al mío y han podido sentir las mismas emociones que yo escribiendo esta historia. En mayo de 2021 publicas El monstruo del lago, un psicothriller. ¿Qué podemos encontrar en esta historia? Sí, efectivamente, en 2021 publico El monstruo del lago, que es un libro en el que llevaba trabajando mucho tiempo y al que le di muchas vueltas. Para mí fue súper divertido escribir El monstruo del lago porque es una locura. Es como si abres la caja de un puzzle, ¿no? Y te encuentras que tienes que ir montando las piezas de forma desordenada, ¿no? Y que a lo mejor tienes una pieza de la esquina superior derecha, otra pieza de la esquina inferior izquierda, y claro, nada te encaja, es todo un lío. Y de hecho, hasta que no colocas la última pieza que une todas las partes que aún siguen separadas, nada tiene sentido. Me lo pasé muy bien escribiendo esta historia, como te digo, fue muy divertido para mí. Tengo muchas ganas de en algún momento retomar una historia así de ese nivel, de esa locura, porque me gustan mucho las locuras. Quien me ha leído ya mucho lo sabe. Y es que me lo pasé pipa, como un niño pequeño. Por eso es que, independientemente de que haya personas que le puedan gustar más o menos esta historia, a mí es una cosa que me encanta. Y me encantaría leer más historias de este tipo, poder disfrutarlas, ser yo también el espectador que lee la historia. Pero es verdad que me cuesta encontrar exactamente este concepto de libro. En mayo de 2022 publicas El juego del caos, clasificado en Amazon como un thriller médico y ficción negra. ¿Has necesitado documentación para esta historia? Y bueno, sí, en 2022 publico el último libro que he escrito hasta la fecha. Sí, decidí meterlo dentro de thriller médico y ficción negra porque, bueno, además de ser un thriller psicológico que también está catalogado en esa categoría, eh, al final hay un psiquiatra en esta historia que tiene mucha importancia y dentro de esa rama he querido contextualizar el thriller médico porque hay ciertos diagnósticos y demás a nivel mental que se dan y que por supuesto están documentados con casos reales. De hecho, este libro
para escribirlo. Vi muchos documentales sobre distintas enfermedades mentales que se abordan, porque parte de esta historia está englobada dentro de un manicomio de los años 70, por aquel entonces que sí que se consideraba manicomio. Y por supuesto he intentado ser lo más fiel posible a la realidad, a las realidades que he podido encontrar. Incluso te digo que a veces las realidades superan a la ficción, cosas que he leído que he dicho, joder. Y luego, por supuesto, he intentado también meterle un toque emocional que yo quería meter a esta historia. Quería hacer una fusión entre el toque emocional del chico del corazón blandito y la locura del monstruo del lago. Y bueno, he creado un concepto a lo mejor distinto que mezcla dos géneros, el drama con el thriller. Y bueno, ha derivado en esto. Yo estoy muy contento. Creo que es un libro que todavía tiene pendiente ser leído por mucha gente porque es verdad que por alguna razón no ha llegado a todo el público que me gustaría que llegase. Pero lo que sí me he dado cuenta es que la gran mayoría de gente que lo ha leído ha acabado con muy buen sabor de boca, se ha sorprendido y mucha gente me ha dicho, mira, a pesar de todos los libros que ya llevo tuyos leídos, sigue sorprendiéndome, aunque me puedo imaginar el rollo así loco que siempre maneja, pero con esta historia te has superado, has dado un paso más en adelante. Entonces, bueno, eso es con lo que me quedo. Y bueno, por mi parte, haré todo lo posible porque siga llegando a cuantas más personas, mejor. Que todo el mundo conozca la historia de Nerea y la chica de la falda rota. Casi todos tus libros son autopublicados. ¿Cómo es el proceso y con quién sueles trabajar? Pues sí, a ver, me considero una persona bastante independiente. Me gustan las cosas rápido, soy un prisa, lo reconozco. En plan de que no me gusta estar esperando a que una editorial me diga sí, me diga no. Entonces, bueno, eso es lo que me ha llevado sobre todo a autopublicar. También creo que Amazon tiene, pues eso, un mundo independiente muy interesante que explorar, que te da muchas posibilidades si no tienes mucho presupuesto. Y básicamente esa ha sido mi inclinación por esa razón. No es que haya sido una razón de peso que me lleve a autopublicar por encima de otra vía. De hecho, ahora mismo me encuentro en una fase en la que quiero explorar la vía tradicional, quiero intentar explorar el poder darme a conocer mediante una buena campaña de publicidad que yo no puedo ni tengo las herramientas para hacerla. Y bueno, las nuevas cosas que estoy escribiendo, los nuevos proyectos que estoy escribiendo, los cuales no tengo prisa de que vean la luz, seguramente intentaré que pasen por varios procesos de editorial tradicional e intentarlo. Obviamente nadie lo asegura porque no nadie te dice que te lo vayan a coger, pero sí que voy con la idea de no tener prisa, de intentar vivir esa experiencia, porque al final yo no puedo hablar con propiedad sobre este tema si no vivo este tema. Es decir, no puedo hablar de qué vía es mejor o por qué prefiero la autopublicación si ni siquiera he vivido o experimentado lo que es la publicación tradicional. Es difícil porque hay que tener unos niveles de calidad muy buenos, estar en el momento preciso, justo en el momento en el que lo escribes, que des con una editorial y que las personas encargadas de leerlos o recepcionar los manuscritos justamente les llame la atención ese tipo de historias que no son las típicas historias convencionales. Es decir, hay muchos factores. Creo que puede funcionar porque es verdad que he tenido muchos lectores para ser yo solo, sin una campaña que me respalde o una editorial que me respalde, pero también reconozco que son historias arriesgadas. No son la típica historia de thriller ni la típica historia de a lo mejor juvenil. Es decir, que hay un riesgo en escribir este tipo de historias y pretender que una editorial tradicional toque tu puerta. ¿Estás trabajando en nuevos proyectos? ¿Puedes adelantar algo a nuestros oyentes? Pues bueno, como he dicho anteriormente, sí, estoy trabajando en nuevos proyectos muy interesantes que me apetecen mucho. Tengo varios entre manos, no sé cuál saldrá primero y cuál no, porque ahora mismo pues estoy haciendo muchas cosas en mi vida, tengo muchos nuevos hobbies, tengo pues eso, como todo el mundo que tiene que trabajar, pues una dedicación al trabajo que nos lleva muchas horas. Y bueno, el tiempo libre pues lo intento también invertir en socializar, en pasarlo bien y en tener una vida también, pues eso, independientemente del trabajo o de cosas a las que hace unos tiempos le dedicaba mucho de mi vida. La escritura la sigo llevando, pero es verdad que voy mucho más despacio que antes, pues porque no tengo ese tiempo, lamentablemente. Pero
como he dicho, tengo varios proyectos que en algún momento verán la luz y me apetecería mucho que en este caso salieran de la mano de una editorial tradicional, porque creo que las historias que estoy escribiendo, imagino que esto le pasará a todo el mundo, pero bueno, después de tantas historias escritas, creo que estas historias merecen llegar un poquito más a la gente. No voy buscando tanto la rentabilidad económica, sino más bien pues poder ser conocido por más personas que creo que pueden disfrutar con este tipo de historias. Antes de ser escritor, eres lector. ¿Crees que la lectura influye en tu escritura? Por supuesto que sí. Leer es imprescindible para poder escribir bien y para poder tener unas ideas buenas, porque al final cuando tú estás leyendo un libro, si lo lees desde la perspectiva de un escritor, tú vas a valorar la estructura que usa ese libro, el vocabulario que usa ese libro, los guiños que hace ese libro, el simbolismo que tiene ese libro, cómo evolucionan los personajes en ese libro. Creo que cuando tú lees como escritor, ves cosas que otras personas no pueden ver porque eres mucho más exigente y te estás fijando en muchos más detalles. Es como cuando también cuando estudié cine y veo una peli, yo no me fijo a lo mejor en la historia tan normal como puede ver la mayoría de la gente. Yo voy mirando planos, voy mirando escenas, voy mirando diálogos, es decir, me voy fijando en muchos pequeños aspectos que me hacen disfrutar la experiencia desde otra perspectiva. Pues igual me pasa con los libros. Yo a lo mejor no solo busco que el libro me entretenga o que me parezca interesante el tema que trata, sino busco también esos pequeños detalles que pueden hacerlo destacar por encima de otros del mismo género. Y esos pequeños detalles a veces me aportan ideas y me aportan un conocimiento impresionante. Entonces, bueno, leer es imprescindible para escribir. En tu cuenta de Instagram has alcanzado los 116.000 seguidores. ¿Qué podemos encontrar en tu cuenta? Bueno, sí, recientemente ya hemos superado los 116.000 seguidores y la verdad es que, a ver, mi cuenta ahora mismo habla sobre cine y series especialmente, aunque de vez en cuando también subo contenido relacionado con la literatura. Hablo de esta manera porque, como te he dicho al principio, más que un escritor me considero un creador de historias. Entonces, bueno, el cine, los libros y las pelis son mi mundo. Es algo que ocupa un porcentaje de mi vida muy alto y que me ilusiona muchísimo. Por suerte he encontrado en este nicho un apoyo que me ayuda a seguir creciendo y me motiva. Y la verdad es que quiero seguir así. Es verdad que poco a poco me gustaría ir metiendo más contenido de literatura y sé que lo acabaré haciendo, pero voy a ir poco a poco gestionándolo a mi ritmo y sin presiones. No me quiero forzar a hacer un contenido u otro, sino lo que me vaya saliendo, porque me está yendo bien así, lo estoy llevando bien a nivel de mental, ¿no? De organización y de no estresarme, y la verdad es que de momento estoy contento con cómo lo estoy haciendo. Además de tu cuenta de Instagram, podemos encontrarte en tu canal de YouTube. ¿Qué vídeos podemos encontrar? Pues sí, en YouTube quiero centrarme más en un contenido más analítico, ya que en Instagram, TikTok, etcétera, no te puedes enfocar en hacer vídeos extremadamente largos donde puedas hablar en detalle de ciertos aspectos, pero en YouTube sí, por suerte, y bueno, esa es la finalidad. El tema es prácticamente el mismo, libros, series y películas, pero poder hablar de estas series barra pelis barra libros de una forma mucho más extendida. Además de escritor, eres lector. ¿Puedes recomendar a nuestros oyentes un libro? Por supuesto, claro que sí. A ver, yo os voy a recomendar uno de los libros que más me marcó por el momento de mi vida en el que lo leí. No es seguramente ni el libro más famoso, ni el libro más aclamado, ni nada, pero bueno, supongo que ya hay otras personas que en este tipo de entrevistas se encargan de hablar de los libros más exitosos y con más premios y con más reconocimiento. Pero yo en mi caso voy a hablar del libro que me marcó, que me inició en la lectura. Y ese libro fue Desde mi cielo, de Alice Sebold. Es una historia que me pareció tremendamente inocente y dura y bonita y asquerosa. O sea, me pareció tantas cosas, me hizo sentir tanto por la forma en la que estaba narrada que de verdad no tengo palabras para ensalzarlo más. Simplemente es un libro que siempre va a formar parte de mi vida, que cada vez que alguien me diga piensa en un libro, va a ser siempre el primer libro que me venga a la cabeza, aunque hayan otros que me puedan gustar más, pero lo que representó para mí en ese momento de mi vida es lo que me hace elegirlo siempre, y no solo elegirlo, sino que él solo se venga a mi cabeza. Y finalizamos este podcast con una pregunta que me encanta hacer.
a quién te gustaría escuchar en próximos podcasts. Y bueno, pues contestándote a la última pregunta, pues hombre, me gustaría muchísimo escuchar un podcast de mi queridísima compañera Edia, o de mi compañera Silvia, o de mi compañera Carolina, todas estas compis que si quieres te puedo pasar su Instagram por privado. Me encantaría verlas por aquí y que también pues, pudieran darle un poco de difusión a sus proyectos, que son maravillosos, además de que detrás de esas cuentas hay una persona con un corazón enorme. Y bueno, me dejo muchos más, ¿no? Pero bueno, tampoco quiero hacer ahora 10 minutos de recomendando compañeros y compañeras, pero bueno, tú misma que has leído mucho, has visto todo el talento que hay en redes sociales, pendiente de que alguien lo explote y puedan dedicarse a ello, porque la base y los conocimientos los tienen. Y hasta aquí el podcast de hoy. Muchas gracias, Julio, por acompañarnos un domingo más en nuestro canal literario. Que pases un buen día. Bueno, pues nada, te doy las gracias enormemente por la invitación al podcast. Te agradezco que me aportes este espacio para poder dar visibilidad a mi proyecto, a mis libros y a lo que me dedico. Te doy también las gracias por todos los compañeros y compañeras a las que les das la oportunidad, que hoy día es muy difícil encontrar este tipo de espacios para hablar sobre literatura. Y por supuesto te deseo que te vaya muy bien en este proyecto y en todos los proyectos que hagas. Y bueno, a los que nos están escuchando, lo mismo. Muchísimas gracias por todo y nunca, nunca, nunca dejéis de leer. Y a ti, gracias por acompañarnos en este proyecto tan loco y que está teniendo tan buena acogida. Prometo que lo que estoy preparando te va a gustar. Gracias por llegar hasta aquí. Os espero el próximo domingo a las 6 de la tarde. Que paséis una bonita semana.